Bueno, chicos, vamos allá. Vamos a hacer el esquema organizativo para el examen de esto que venimos llamando las desigualdades. ¿De acuerdo? Estas desigualdades las vemos a través de 3 puntos para el examen. Un primer punto en el que tocamos los indicadores, ¿de acuerdo? Aquellos elementos como el PIB o la cantidad de calorías por persona y día, ¿de acuerdo? Que nos demuestran efectivamente que el mundo, antes de ser global, ¿de acuerdo?, lo que encierra son bastantes desigualdades, ¿no? Unas desigualdades visibles a través de estos diferentes indicadores o otros que aparecen en el libro, ¿no?, y que tenéis que desarrollar en el examen. La parte más importante es la parte segunda, ¿no? ¿Cuáles son las causas del subdesarrollo? ¿De acuerdo? De estas causas del subdesarrollo podemos señalar algunas como causas demográficas, el exceso de población juvenil, el número abultado de hijos por mujer o tasa de fertilidad. Hay causas también económicas, como por ejemplo la deuda externa. ¿De acuerdo? Pero fundamentalmente las causas son históricas. ¿De acuerdo? La comprensión de por qué el mundo está como está, ¿vale?, la tenemos que encontrar en las causas históricas fundamentalmente. ¿De acuerdo? Y un tercer apartado que sea la crítica de acuerdo a este modelo, ¿no? Aquí podéis encontrar pues suficiente material en los textos de Ziegler, por internet, Galeano, ¿de acuerdo?, ¿no?, que podíamos ver en aquellos documentales de los nuevos amos del mundo o en otros materiales. Nosotros vamos a intentar hoy hacer un poquito más claro, ¿no?, estas causas históricas del subdesarrollo, ¿de acuerdo?, o de las desigualdades en el mundo, ¿de acuerdo? Eso es lo que voy a intentar aclararos ahora. Bien, vamos a ver cuáles son las causas históricas del subdesarrollo. Bien, pues vamos allá. Fundamentalmente, las causas históricas del subdesarrollo son la hegemonía de Europa y luego Europa más Estados Unidos, Japón, y luego Europa, Estados Unidos, Japón, más la Unión Soviética o China, y luego ellos también, y ellos más quizás, ¿no?, los países emergentes, ¿no?, los BRICS, ¿no?, de los que la B quiere decir Brasil, la R que quiere decir Rusia, es decir, la extinta Unión Soviética, la I que quiere decir India, ¿de acuerdo?, o la C que quiere decir China, ¿de acuerdo?, como vemos aquí. Incorporamos entonces simplemente la India y Brasil, ¿de acuerdo?, a esta hegemonía que históricamente domina Europa, ¿no? Vamos a intentar explicar entonces los motivos y los cambios por los cuales pues se ha dado esta hegemonía, ¿no? Bien. La hegemonía de Europa hay que entenderla primeramente, precisamente, gracias al colonialismo
histórico, ¿de acuerdo? Son los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, de potencias como España y Portugal, o bien posteriormente los Países Bajos, Holanda y últimamente Inglaterra. ¿De acuerdo? Un colonialismo que además se refunde en el siglo XIX, ¿de acuerdo? Con nuevos actores europeos, ¿de acuerdo? Y en nuevos espacios, sobre todo África y también Asia, ¿no? O sea, un colonialismo histórico heredado desde el siglo XV hasta las vísperas del siglo XX, ¿no? De hegemonía europea, una hegemonía europea que se basa sobre todo en una superioridad militar aplastante que le permite dominar esos territorios, una superioridad tecnológica, ¿no? Y una superioridad de alguna manera ética, ¿no? Con consideraciones religiosas o con consideraciones racistas, ¿no? Que de alguna manera autoriza al hombre de estos siglos, ¿de acuerdo?, a llevar a través de la cruz la imposición de formas de explotación. No olvidemos que a nosotros lo que nos interesa fundamentalmente no es el colonialismo en sí, sino las fases las fases subsiguientes al colonialismo, ¿de acuerdo?, que son las de explotación, ¿de acuerdo? Así que si vemos una línea del tiempo, estos fenómenos de dominación por parte de Europa del mundo los podríamos representar en una hipotética línea del tiempo. Aquí tendríamos el presente. Aquí tenemos 1492, descubrimiento de América, como todos sabéis. Por aquí estaríamos en el 1700, esto sería el 1800, por aquí estaría el 1900. Efectivamente, podemos ver una hegemonía, colonialismo, ¿de acuerdo? Y un segundo colonialismo, el del siglo XIX, de hegemonía europea, ¿de acuerdo? Un colonialismo que ocupa cronológicamente toda esta fase y un colonialismo bastante más radical, ¿no?, en este momento, ¿vale? Bien, los procesos del siglo XX también son procesos que explican por qué el mundo está como está en la actualidad. Vamos a poner aquí el siglo XX haciendo una especie de zoom de aquí, ¿no? Y vamos a ver esos acontecimientos de cambio importantes, ¿no? Los acontecimientos más importantes suceden pronto, 1914, Primera Guerra Mundial, y 1945, Segunda Guerra Mundial, un periodo que comprende el fin de la hegemonía de Europa, ¿de acuerdo? Esta hegemonía finaliza, fin de la hegemonía de Europa y nuevos actores, ¿de acuerdo? Estados Unidos y Japón en la escena internacional, ¿de acuerdo? Aparte de estos elementos, hay que considerar también el periodo de tiempo hasta
1989, con la caída del muro, que venimos llamando Guerra Fría, un periodo de tiempo de lucha ideológica muy importante entre lo que es el comunismo, ¿de acuerdo?, que surge en este momento, ¿de acuerdo?, en 1917, con la revolución en Rusia, y que finaliza en 1989. Este periodo, ¿de acuerdo?, de latencia de una ideología que es una ideología que discute el liberalismo económico surgido de la revolución industrial y de la revolución francesa, ¿de acuerdo?, en este periodo de aquí, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos, Pablo, aquí tendríamos la revolución industrial, la revolución francesa, que abren el liberalismo como ideología dominante de Occidente, un liberalismo en sus dos versiones, la versión económica y en la versión política, ¿de acuerdo? Bien, pues ese liberalismo, a partir de la caída del muro, ¿no?, hace que de alguna manera el comunismo no tenga continuidad y el capitalismo, a partir de aquí, se nos dirija hacia un neocapitalismo, ¿no?, que algunos llaman globalización, ¿de acuerdo?, y que es el tiempo que nos toca vivir hoy en día, ¿no?, en el presente, ¿de acuerdo? Por señalar, habría que ampliar, ¿no?, la revolución industrial y la revolución francesa como dos instrumentos más del desarrollo de la hegemonía tecnológica, política y económica de Europa en el resto del mundo, ¿no? Pero fundamentalmente las causas históricas del subdesarrollo pues las tendremos que ver aquí, ¿no?, en esta persistencia larga del colonialismo en el siglo, ¿no?, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, ¿no?, y posteriormente, bueno, pues la aniquilación del único modelo de compensación económica y también de privaciones de libertades, que es el comunismo, ¿vale? Suerte.